ni la bestia, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí? Ni tu extranjero, porque si tienes una visita que es extranjero y tú amablemente lo recibes, no significa que ellos puedan lavar su ropa o lavar sus trastes o pueden quebrar el sábado. No, 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 no. Queremos hacer que aún los visitantes, si no pueden hacer caso a los mandamientos, que no visiten ese día. Pero siempre exaltando el mandamiento, que Dios quiere que hagamos caso. Entonces, ni la criada, si tienes alguna criada que te limpie la casa o algo, ella también tiene que descansar el séptimo día. Alguien que viene y te hace el jardín, el séptimo día no debe de venir esa persona. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo y reposó y lo santificó. Y esto mismo versículo 11 lo vemos en Génesis 2, 1 al 3, donde Dios santificó el día y Él mismo, Jesucristo mismo, descansó en el séptimo día. ¿Por qué si Jesucristo mismo descansó el séptimo día? ¿Por qué la gente cree que el domingo es el día? Que ahora Dios lo escogió porque resucitó en ese día. ¿Ven cómo se contradicen con lo que Dios hace? La palabra de Dios no cambia. La humanidad y su entendimiento y sus presunciones sí cambian. Sigamos siendo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Vemos en Apocalipsis 14 que dice, temedle a Dios, versículos 6 y 7, porque Él hizo los cielos y la tierra. Temerle a Dios es lo que significa esto, guardar sus mandamientos. Pero sus mandamientos no los podemos guardar por sí mismos. No tenemos el poder ni la gracia, solamente por medio de Cristo Jesús. Él tiene que venir a morar en nuestras almas para que nosotros podamos obedecer los mandamientos. Él tiene que hacerlo por medio de nosotros, y nosotros con la voluntad sometida a Él. Entonces en 6 días, versículo 11, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Tenemos 6 días para el trabajo, el sexto día, el cual es día de preparación, de preparar los alimentos. Y no se preocupen porque voy a ir en más detalle. El siguiente video se va a tratar solamente sobre el sábado. Y toda la preparación y todo tal bíblico. Entonces en 6 días hizo Jehová, reposó y bendijo. Noten esa palabra, bendijo. Porque si Dios bendice, no la puede quitar ningún humano. Sabemos que hubo un tiempo en los 300 donde había un rey que se llama Constantín. Y ese rey cambió el día, que no descansaran, en vez de que descansaran el séptimo día, el cual es sábado. Y también en ese video voy a hablar cuándo empiezan los días, de acuerdo a la Biblia. Entonces dijeron, todos vamos a descansar el domingo, así que se trabaja de lunes a sábado. Y menos los jardineros. Los jardineros pueden trabajar si gustan el domingo, porque se tienen que atender los cultivos y todo eso, los jardines y las plantas. Entonces en ese tiempo todo el mundo tenía que hacer caso, y si no hacían caso pues sufrían las consecuencias. Y ese tiempo va a volver, y ese va a ser otro estudio. Solamente hablo un poquito de eso. Ok, ¿qué seguimos leyendo? Vamos al versículo 12. Ahora, si se dan cuenta, los mandamientos son muy simples, pero sí les recomiendo leer Mateo 5 al 7. Honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tenemos que honrar a nuestro padre y madre, sin duda. Pero también la Biblia, muchas veces los padres se exaltan. Se creen en una posición muy nivel, soy tu padre o tu madre, y se hacen muy orgullosos, y eso no es bueno que los padres sean así. Y también la Biblia dice que los padres no deben de hacer enojar a sus hijos. Y no significa enojar porque yo te dije ve a lavar los trastes y tú te enojaste. No significa de esa manera, ¿verdad? Porque no nos tenemos que enojar si eso nos dicen. A menos que sea el séptimo día sábado, no lo podemos hacer porque tenemos que descansar de acuerdo al mandamiento. ¿Se acuerdan en el video anteriormente? Hablamos sobre que aún cuando Jesucristo estaba muerto, los discípulos nos dijeron, bueno, ya se murió Cristo, ya no vamos a guardar el sábado. No, ¿verdad que no? Ellos lo guardaron de acuerdo al mandamiento. Entonces aquí nos habla de eso, honrarás a tu padre y madre para que nuestros días sean largos. El versículo 13, el cual es el quinto mandamiento, dice no matarás. Y matarás, si ustedes leen otra vez, me estoy refiriendo muchísimo a Mateo 5 al 7, que Cristo habla de que no nomás podemos matar
de la manera regular, pero también podemos matar, tener enojos con las personas y eso. Y eso necesitamos que Cristo nos ayude a no tener eso. Y vamos al siguiente, versículo 14, que dice, no cometerás adulterio. Si ustedes se notan en todos mis videos, tenemos ese tema siempre presente, el cual no cometerás adulterio. Y hay estudios en inglés, en español con ese tema. Tenemos un video donde yo y mi esposo lo hicimos y habla sobre también el séptimo mandamiento. Pero es obvio, no cometerás adulterio. Mucha gente piensa que está bien hacerlo, pero en el principio no fue así. Dios no quiso que Adán tuviera a Eva y al ratito se encuentra a otra. No, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Muchas de las personas, ahorita que me estoy recordando, piensan que un matrimonio hasta que la muerte nos separe es católico, pero eso no es bíblico. Aún la iglesia católica da permisos para el divorcio. Entonces, no hay que decir mentiras. La iglesia católica sí da permiso, pero tiene que ser de acuerdo a sus reglas de ellos. No matarás, o sea, no cometerás adulterio, no hurtarás. Hurtar significa mentir, levantar falso testimonio. Déjame ver algo. Éxodo 20. No hurtarás significa no robarás, perdón. Muchas de las palabritas aquí se me hacen un poquito difíciles. Entonces significa no robar y hay muchas maneras que podamos robar. No normal físicamente, agarrar algo que no nos pertenece, pero también significa, por ejemplo, cuando las personas están noviando para ver si se van a casar algún día y están noviando mucha gente. Eso también significa robar, porque estamos robando los sentimientos. Esa persona se enamora y todas esas cosas, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalle, pero podemos también tener amistades que no nos pertenecen tener, y me refiero a los jóvenes mayoritariamente, y pueden crearse sentimientos. Entonces estamos robando sentimientos. Por eso es importante que no se junten mucho las niñas con los niños, pero quizás es otro estudio. ¿Ok? No hurtarás significa no robarás. No obrarás contra tu prójimo falso testimonio. Y eso es tan obvio. No debemos decir mentiras. No debemos decir esta persona hizo lo otro y no lo hizo. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Significa no codiciarás las cosas ajenas, ¿verdad? Ni la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Y así es claramente donde Dios escribió los mandamientos con su dedo para que su pueblo los guardase. Vemos en el libro de Éxodo 19 donde dijeron ellos, todo lo que usted digas lo guardaremos. Pero otra vez lo vuelvo a repetir porque es muy importante, niños y niñas. De nuestra propia carne no guardamos nada, aunque queramos. Si Cristo no está en nosotros, si no estamos morando por medio de su Espíritu, no estamos permitiendo que en nuestras vidas, no guardamos nada. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos al libro de Génesis 26, versículo 5, y vamos a ver si había una persona que guardaba los mandamientos después de que Adán y Eva pecaron. Génesis 26. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, noten eso, Abraham era muy atento a la voz de Dios y guardó mi precepto, mis mandamientos, esa es la importancia que estamos hablando de los mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham fue un hijo de Dios obediente. ¿Lo hizo por sus propias obras? Claro que no. Lo hizo porque Cristo estaba en él. Sin Cristo, la Biblia nos dice en Juan 15, sin mí no haces nada. Mateo 22:34. Mateo 22:34. Vamos al Nuevo Testamento. Entonces los fariseos, oyendo
que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces, de los 10 mandamientos, ¿cuál es la gran? Como dice aquí, ¿cuál es el gran mandamiento de todos los 10? Si podemos escoger uno de los 10, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Noten eso, con todo el corazón, con toda tu alma, tu ser, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Entonces se dan cuenta aquí que Cristo está hablando, dice 2 mandamientos. ¿Pero por qué dice Dios? Porque los primeros 4 mandamientos se refieren en la primera tabla, en la cual habla de nuestra relación con nosotros y con nuestro Dios. La segunda tabla habla sobre nuestra relación nosotros con nuestros vecinos, así como dice la Biblia, vecinos, pero cualquier persona, incluyendo tu marido, tu hermanita, tu hermanito, todas las personas que vemos a nuestro alrededor, que están en nuestra asociación, aún las personas pobres y homeless que no tienen hogares. Entonces Cristo aquí no nos está diciendo que ya nomás que quitó 8, sino que se suman en 2. Okay. Y está muy, muy simple. Y ahora vamos a Mateo 19. Vamos a ver qué dice Mateo 19. Vamos al versículo 16. Vamos a ver otra pregunta que le hacen sobre los mandamientos. Vamos a ver, ¿Cristo cambió los mandamientos? ¿Verdad que no? Vamos a ver el versículo 16. Entonces vino y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Noten la pregunta: para tener vida eterna. ¿Qué es la respuesta de Cristo? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, significa robar, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que Jesucristo aquí acaba de mencionar la segunda tabla, porción de la segunda tabla? Entonces, si Jesucristo las aboló, ¿por qué está mencionándolas? ¿Verdad que no es verdad? No es verdad. Entonces, estos 10 mandamientos son la base para poder entrar a la vida eterna. Vamos a adelantarnos. Entonces este hombre le dice, versículo 21, noten el versículo 20. El joven se siente muy capaz, como los israelitas, todo lo que nos diga lo haremos. ¿Qué le dice? El joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, yo diciendo, yo Dios, yo los guardo esos de mi juventud. Yo ya soy que perfecto, que se creía ese muchachito. Si se creía perfecto, ya los guardaba. ¿Para que viene a buscar a Cristo? ¿Verdad? Porque en Cristo se pueden guardar solamente. Entonces, ¿qué dice aquí? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, noten esa palabra, perfecto. Si quieres ser perfecto, ¿qué le dijo? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, ¿se dan cuenta por qué Dios le habló de esa segunda tabla? ¿Por qué? Porque no la guardaba, porque él no tenía amor a sus vecinos. Él tenía muchas riquezas y no se las quiso compartir. Se las quería para él solito. Entonces, eso no es guardar los mandamientos. Y hay muchos en Lucas 10, se los dejo de tarea. Vayan a Lucas 10, del 25. Le preguntan: ¿qué es amar a mi vecino? Y les dan la parábola del samaritano, que está todo herido. Empiezan del versículo 25. Y ahí ven claramente que ahí están los mandamientos que le está diciendo. Ve, y el hombre era un sacerdote, un levita y un samaritano. Y el samaritano fue el que fue vecino y le ayudó a ese hombre que estaba todo herido.
Y pues toda la Biblia de Jesucristo siempre exaltando los mandamientos, siempre exaltándonos. Si ustedes creen que no, ¿cómo lees? Como dice Jesucristo, how readest thou? ¿Cómo lees tú? Entonces, pues, si no estás entendiendo. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Juan 15:10, si me amas, guarda mis mandamientos y morarás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y moro en su amor. Los mandamientos del Padre son los 10 mandamientos. Los mandamientos que Cristo viene a predicar son los mandamientos. Ese es, guardar los mandamientos, estar morando en Dios. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Capítulo 2, versículo 4. Noten lo que dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal el mentiroso. Y la verdad no está en él. Y vemos ahí está. ¿Quién es esta persona que escribió? Juan. Y Juan, que era uno de los discípulos. O sea que aunque Cristo, después de años de haber muerto, los discípulos seguían guardando los mandamientos de Dios. Y sabemos que por toda la Biblia los mandamientos están escritos. De Génesis, Apocalipsis, vemos historias de gente justa que guarda los mandamientos. Aún en el libro de Lucas capítulo 1 vemos al papá de Juan Bautista, a Zacarías, y vemos que ellos eran justos hombres y guardaban los mandamientos de Dios. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres entrar a la vida eterna? ¿Qué nos dice Cristo? Guarda mis mandamientos. Pero no te dice por ti mismo, sino por el poder de Cristo. Primera de Juan 5:3. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Apocalipsis 12:17. El dragón estaba enojado con la mujer y fue a hacer guerra con la remanente de su semilla, los cuales guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús o fe, justicia por fe es lo mismo. Y aquí vemos exactamente desde Génesis los mandamientos no han cambiado nunca. Y como les digo, son muchos versículos de compartir, muchísimos. Ahora vamos a enfocarnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver si Él guardó los mandamientos también. Y es obvio porque si los predicó, pues se los guardó, ¿verdad? Pero vamos a ver tal como nos dice la Biblia. Ahora recuerden 1 de Juan 3:14, que dice, el pecado es la transgresión de los mandamientos. Transgredir significa pecar. Si pecamos, transgredimos, ¿qué? Los mandamientos, inmediatamente, a quebrar todos, porque si quebras uno, se quebran todos. Y es por eso que ese trabajo de guardar mandamientos, nuestra propia carne va a fallar. Y falla si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo morando en nuestras almas. Entonces la transgresión del pecado, cualquier pecado quebra la ley. Aunque tú digas, oh, pues no estoy haciendo ninguno de los escritos, Dios sabe exactamente cuál estás quebrando. Entonces ahí están los mandamientos. Entonces si la ley de Dios está abolida, ¿cuál es el propósito de que Cristo viene a esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fue el propósito que Cristo murió? Si la ley no está abolida, si la ley está abolida. Porque el pecado es de la transgresión a los mandamientos. Y Cristo vino porque la ley de su Padre, los cuales son los 10 mandamientos, fue quebrada. Entonces, Cristo vino aquí no en vano. Vino a morir, a hacer nuestro sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál pecado? El pecado de que quebramos los mandamientos. ¿Se dan cuenta qué mentiras son esas de que no existen los mandamientos? Si no existen los mandamientos y solamente estamos según bajo gracia, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué es la gracia? La gracia viene por obtener a Cristo, para que Cristo nosotros podamos guardar mandamientos. Eso es la gracia. La gracia es la victoria sobre el pecado. Lucas 4, versículo 16. Mateo, Marcos, Lucas 4. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo porque Él es nuestro patrón, nuestro perfecto ejemplo, que nunca pecó. Y vamos a ver lo que dice
en el versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y el día